Hay gente que critica, amén, hermanos, cuando una persona está hablando en lenguas, pero sabemos de que la palabra de Dios no nos manda a que no hablemos en lenguas, sino de que cuando se hace esto, la persona tiene que tener cuidado a no ofender, amén, y no hablar algo que sea en contra del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Algo importante que por veces la gente cuando habla en lengua, otras personas dicen, miren, esa persona está hablando en lengua, la Biblia dice que hay que parar. Bueno, un consejo principal que yo le voy a dar a ustedes es esto, hermano. Cuando usted mira hablando a una persona en lengua y usted no habla en lengua, ¿sabe usted qué tiene que hacer? Pedirle a Dios de que usted también reciba el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Gracias a Dios que ya se me está poniendo bien esta garganta. Cuando las personas no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, mucha gente, amén, empieza a criticar a otra persona diciendo, mire, esa persona está hablando en lengua, no debería estar haciendo eso, debería sentarse, debería callarse. Cuando usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo de Dios, cuando usted no ha sido usado por Dios, amén, en el hablar en lenguas. O sea que eso es algo extremadamente mal, de que muchos miembros de la iglesia, amén, no estoy hablando de esta iglesia, va, porque yo no los conozco, qué es lo que ustedes dicen en su momento privado. Estoy hablando en la iglesia en general, en todas muchas iglesias pentecostales, cuando se habla, una persona está orando en el Espíritu, está danzando en el Espíritu, está hablando en lengua, muchas veces quieren callar a esa persona y decirle, mire hermano, usted tiene que guardar lo que dice 1 Corintios, que hay que sentarse, guardar silencio, que sí la Biblia dice que hay que moderar las lenguas, pero también habla de que es necesario de que todos seamos bautizados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Estamos practicando la nueva voz. Miren lo que dice Hechos capítulo 4 y versículo 23. Hechos 4, 23. Vamos a leer bastante, hermanos. Pero no se preocupe porque yo sé que es martes y no me voy a tardar tampoco mucho. Gloria al Señor. Gloria a Dios, dicen los hermanos. Hechos 4, 23. Mire cómo dice. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria a Dios, amén. Mire qué interesante que dice que los estaban acusando a los apóstoles y a todos los cristianos, diciéndole, ustedes no pueden hablar en el nombre del Señor Jesús. Y ellos citan Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2. Ese es el Salmos que ellos
citan, porque dice, David dijo de esto. Y luego ellos citan el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Y dicen que la gente se unen contra el ungido de Dios, contra Jehová y contra su ungido, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. No me preocupe, hermano, que ya estoy bien de la garganta. Gloria al Señor. Solo son los nervios que me atacan de primero. Pero mire, hermano, de que dice que ellos profetizaron. Esto fue lo que profetizó David en Salmos 2, 1 y 2. Y cuando oraron, ¿qué pasó? El lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nuestra hermana Zuleidi está despierta, gloria a Dios. Del Espíritu Santo. Acuérdense que ellos ya habían recibido, ya eran llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? En el día de Pentecostés dice que estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y aquí habla también de que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Mire qué interesante. Porque usted sabe de que hay otras dominaciones cristianas que no creen que uno puede ser constantemente o continuamente ser lleno del Espíritu Santo. Usted sabía eso, ¿verdad? Algunos de ellos ya están cambiando. Pero para darle un ejemplo, sería los bautistas. Que los bautistas son hermanos nuestros, nomás que les falta el Espíritu Santo. Pero en la doctrina de ellos, creen que el Espíritu Santo de Dios se recibe una vez y ya no se puede recibir más del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero aquí nos habla de que en el día de Pentecostés, los apóstoles y los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo. Y también más adelante, cuando estaban siendo perseguidos, también fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser constantemente llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se lo damos, amén, hermanos, para que usted mire, hermano, de que hay una continuidad de ser lleno siempre del Espíritu Santo de Dios. Aunque ese no es el mensaje completo de hoy, pero por lo menos les doy un ejemplo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes como buen pentecostal van a leer la Biblia, gloria a Dios. Como buen cristiano usted ya leyó el libro de Hechos y ya se sabe la historia, gloria a Dios, de que la iglesia era llena y guiada por el Espíritu Santo de Dios. El versículo que leímos de primero, Hechos 9:31, amén. El que leímos de primero, ¿cuántos dicen amén? El que leímos de primero dice, en todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Todas estas iglesias, amén, de Judea, Galilea y Samaria eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. O sea que vemos de que las iglesias continuaban bajo la guianza del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto creen que esta iglesia sigue continuando en el poder del Espíritu Santo de Dios? Gloria a Dios. Entonces tenemos que buscar siempre esa llenura del Espíritu Santo de Dios, amén. Buscar siempre ser lleno del Espíritu Santo de Dios y que tenga usted mucho cuidado cuando mire a una persona hablando en lengua, porque hay gente que se vuelve muy bíblica, amén, en ese punto. Bíblico digo porque se les pasa tal vez. Cruzan, saltan los versículos que hablan de que las lenguas no son malas, amén, hablan en la iglesia, sino es la mala administración de las lenguas, lo cual es malo, gloria a Dios, amén. Pero es bueno de que todos seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y si Dios le da a usted un don de lenguas, hermano, de que usted lo siga desarrollando, amén. Y si algún hermano no está bautizado por el Espíritu Santo de Dios, cuando usted mira al hermano hablando en lengua, usted diga, Señor, yo quiero ser lleno como la hermana, como el hermano, como el joven, como la niña, como la persona que está siendo administrada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso lo aclaro, amén, hermano, para que no haya una confusión, gloria a Dios. Y vamos a hablar de
3 partes específicas. Tengo varios versículos aquí, pero de todos modos vamos a hablar de que en el libro de los Hechos, ¿sí sabe usted por qué hablamos mucho del libro de los Hechos, verdad? Se lo vamos a explicar. ¿Se lo explicamos, hermano? No se lo explicamos, se lo vamos a explicar. Bueno, gloria al Señor. El libro de los Hechos registra la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, amén. Una iglesia apostólica, así le llamamos nosotros los evangélicos, amén. Es la iglesia apostólica porque era la iglesia donde estaban los apóstoles y se recibieron las primeras enseñanzas, amén. Se mira la actividad de la iglesia, se mira cómo funcionaba la iglesia, amén. Y para el año 1900, en un colegio en Topeka, Kansas, la ciudad de Topeka, creo que lo estoy diciendo bien, pero fue en Kansas. En ese estado, cuando estaba estudiando el libro de los Hechos, se halló sobre el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Y unos cuantos estudiantes fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Después, para 1950, los pentecostales estudiábamos casi solamente Lucas y Hechos. Porque el autor de Hechos es el evangelista Lucas. ¿Sí saben ustedes eso, verdad? Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. Ahorita se lo vamos a demostrar porque los miro un poco confundidos. Váyase a Lucas capítulo 1 y versículo 1. Los miro un poquito confundidos, así que se lo vamos a demostrar. Lucas 1:1. De todos modos vamos a aprender bastante más. No se preocupe que vamos a hacer rápido, amén. Solamente lo que el Espíritu diga. Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Usted mire que ahí Lucas dice, miren, mucha gente ha intentado de escribir, dice, la historia de Cristo, como le escribió Marcos, como le escribió Mateo, como lo escribió Juan. Ahora dice, yo investigué los que estuvieron presentes, lo que vieron, y te lo escribo por orden. Porque Lucas no estuvo en el ministerio de Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Él vio a los testigos oculares de lo que Jesús hizo en la tierra. ¿Entendieron, hermanos? Y él escribió 2 libros, el libro de Lucas y el libro de Hechos. Hechos capítulo 1 y versículo 1. Vamos a leerlo, amén. Hechos 1:1. Acuérdense que en el primero él dijo Teófilo, ¿verdad? Aquí vuelvo a hablar de él. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo. ¿Vio? Vuelve a hablar de la misma persona, ¿va que sí? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que Lucas en el primero dice, mire, registré y investigué a cada persona que estuvo presente cuando Jesús hizo sus milagros. ¿Sabe cómo es eso, verdad? Eso es como cuando un policía investiga los hechos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Le preguntan a cada uno, agarran evidencia de cada uno y así forman suficiente evidencia para comprobar un caso, amén. Por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿cuánta gente estuvieron presentes cuando pasó las Torres Gemelas? Entonces agarran la información, esa gente grabó video, esa gente
¿cómo se llama? Estaba cerca, algunos estaban lejos, algunos tenían familia dentro ahí. Y esas historias se tomaron y de ahí sacan los libros de historia para comprobar que el 9/11 pasó, ¿verdad que sí? Por todas las evidencias de cada persona que estuvo presente en ese momento, ¿sí o no? Así es como se saca la historia. Y el evangelista Lucas hace lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que decir amén porque ahí él lo dice. Y luego le dice, Teófilo, te escribo esta historia por orden. Y le dice, en el primer tratado, ¿cuál es el primer libro? ¿Cuál es el primer libro que escribió Lucas? El libro de Lucas, ¿verdad? El primer libro de la Biblia es Génesis, gloria al Señor. Pero vemos, hermanos, de que Lucas, el primer libro fue el libro de Lucas y después escribió el libro de Hechos. Entonces los pentecostales empezaron a leer mucho el libro de Lucas y el libro de Hechos para seguir la historia de Cristo por orden. Amén. Pero como nosotros vamos avanzando y sabemos de que no podemos hacer solamente partecitas de la Biblia, pues tomamos los más recientes. Nos enfocamos mucho en estudiar los 4 evangelios y el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios contienen la historia, los dichos, las obras de Jesús, y el libro de Lucas contiene la iglesia que transmitió los dichos y los hechos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el libro y los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos hacen el 60% del Nuevo Testamento. Amén. Vamos a repetirlo de vuelta. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Gloria al Señor, nuestro hermano está en clase, gloria a Dios. Hacen el 60% del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay otras dominaciones que solamente estudian las epístolas de Pablo. Nosotros no tenemos nada contra Pablo, pero sabemos que Cristo es más grande que Pablo. Amén. Las demás dominaciones, como los metodistas, los bautistas y otras dominaciones, se enfocan mucho en el mensaje explicado por Pablo. Y nosotros no estamos en desacuerdo con el hermano Pablo, ¿verdad que no? Pero queremos empezar con Cristo, ¿sí o no? Entonces, pues nosotros por ahí empezamos. Empezamos con lo que Cristo habló, enseñó, y nos enfocamos en el libro de Hechos para ver cómo era la iglesia del libro de los Hechos. Por eso nosotros no hablamos de religión, amén, sino que hablamos de un estilo de vida. En el estilo de vida que vivió la iglesia primitiva, en el estilo de vida que vivió el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las epístolas de Pablo, si no estoy equivocado, ahí me perdonan si estoy equivocado los de las cámaras o alguno aquí que tal vez lo sabe mejor. Pero según tengo entendido, las epístolas de Pablo solamente hacen el 30% del Nuevo Testamento. Usan el 30% para explicar el 70% del Nuevo Testamento. ¿Verdad que no está bueno así, verdad? Porque imagínense, el 30% para explicar el 70%. Mientras que nosotros empezamos con los evangelios y con hechos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted como buen cristiano pentecostal, usted va a leer los evangelios, ¿va que sí? Bueno, usted ya lo leyó, gloria al Señor. Usted como buen evangélico pentecostal va a leer va a leer los evangelios y el libro de Hechos, ¿va que sí? Amén. Porque ahí aprendemos nosotros, amén. Porque la gente dice, mire, la iglesia es tal así, la iglesia es esto, la iglesia es lo otro. Cuando la Biblia nos registra cómo era la iglesia.
Porque la gente anda buscando cómo es la iglesia, cómo es la iglesia. Lea los evangelios y hechos para que usted mire cómo era la iglesia. Una iglesia guiada por Dios solamente, amén. Y es importante que la iglesia se mueva a través del poder de Dios. Porque usted sabe que cuando la iglesia no se mueve a través del poder de Dios, la iglesia va a decaer. ¿Sí sabe usted eso, verdad? ¿Por qué muchas jóvenes se van de la iglesia? Vamos a darle la respuesta. Muchos jóvenes se van de la iglesia porque los padres no están llenos del Espíritu Santo de Dios completamente. Yo creo que esa es una de las mayores razones. Porque muchos padres no han sido llenos del Espíritu Santo de Dios. No estoy diciendo que por eso usted le fue su hijo, ¿verdad? Porque yo tengo hermanas que no vienen a la iglesia, hermanos. Amén. Así que yo no estoy hablando esto en un sentido de decir, mire aquí yo. No, porque yo tengo 3 hermanas que no vienen a la iglesia y no me siento contento por eso. Pero muchas veces las iglesias y los hermanos fallamos. ¿Sí o no? Porque se nos olvida que la iglesia es movida a través del poder de Dios. Algo que los padres tienen que hacer aquí, que yo les recomiendo, es que usted permita que su hijo experimente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. De que usted anime a su hijo a experimentar a Dios. No que lo fuerce a experimentar a Dios. No le estoy diciendo que lo fuerce. Que lo anime a que sienta esa presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir ahorita un poquito más rapidito, hermano. No se preocupe. Yo lamento. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? ¿5 minutos más? Levante la mano, hermano. ¿Quién me regala 5? 10, 20, 30, 35, 40. Ok, 40 minutos tengo. Gloria al Señor. Mire que la iglesia, tanto los líderes como las personas regulares eran usadas por Dios. Usted sabía eso, ¿verdad? Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8 y versículo del 5 al 8. Hechos, capítulo 8, del 5 al 8. ¿Lo tienen? Dice así. 5 le dije, ¿verdad? Amén. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta el 8 le dije, ¿verdad? Amén. Mire qué interesante. Felipe es un evangelista, y usted lo mira que él está siendo usado por el poder de Dios. ¿Va que sí? Pero ¿sabían ustedes también de que la Biblia habla de que los miembros, cualquier miembro de la iglesia puede ser usado por Dios? Váyanse al libro de Hechos, un poquito más atrás, Hechos capítulo 6. No se preocupe, hermano, que vamos a leer bastante. Hechos capítulo 6, del 2 al 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, mire, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vamos a irnos a un poquito más adelantito.
El versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mire qué interesante. Se escogen a 7 varones. Ahí está hablando de los diáconos, si usted lee toda la historia. ¿Cuántos diáconos hay aquí? Los diáconos dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay gente que piensa que solo el pastor tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Solo el evangelista tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No, los diáconos también eran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabía que ustedes también, aunque no son diáconos, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también mucha gente dice, ay, esa dama no está llena del Espíritu. Ese presidente caballero no está lleno del Espíritu. Ese presidente de jóvenes no está lleno del Espíritu. ¿Y usted está lleno del Espíritu? Es que el Espíritu Santo solo es para el caballero. ¿Va que no? El Espíritu Santo solo es para el pastor entonces. ¿Va que no? Solo para mí es el Espíritu Santo, para usted no, hermano. Para toda la iglesia, amén. Donde todos tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Vio que Felipe era un evangelista y hacía grandes obras por el poder de Dios, y los diáconos también eran llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de las personas que no tienen liderazgo en la iglesia. Hechos capítulo 9 y versículo 10. Vamos a ir rapidito, hermano, porque quiero hablar unos consejos para los jóvenes también. Gloria a Dios. Hechos 9, 10. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer un poquito rápido, amén. Por favor, prestemos atención, hermanos, para que así, hermanos, no nos vamos a perder. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mira lo que dice el versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es lo importante aquí, lo interesante? Que Ananías, dice la Biblia, que era un discípulo. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, usted se da cuenta que cuando la Biblia habla de discípulo, se refiere a un miembro de una iglesia. Cuando se habla de discípulo, mayormente no se refiere a los líderes. O sea que Ananías no era diácono, no era presidente de caballeros, no era ujier, no era pastor, no era evangelista, no era maestro, era un simple miembro.
Pero a ese miembro Dios lo usó para que orara por Saulo, que después se cambió a Pablo, y Pablo fuera lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea que aquí el joven que no tiene liderazgo puede ser usado por el Espíritu Santo de Dios. La dama que no tiene liderazgo puede ser usada por el Espíritu Santo de Dios. El caballero, el niño que no está bajo liderazgo puede ser usado por el poder de Dios. Los apóstoles eran usados, los pastores eran usados, los evangelistas eran usados, los diáconos eran usados, y también los miembros de una iglesia también eran usados por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo que usted iba a poner alegre por eso, gloria a Dios. Mire qué interesante, hermano. Y gracias a Dios que lo estamos leyendo mucho, porque ahí hay un montón de cosas que hay que leer, gloria a Dios. Porque hay mucha información que nos demuestra de que el Espíritu Santo de Dios se quiere manifestar en todos. Pero hay gente que no quiere recibir esa presencia de Dios y que quiere parar esa presencia de Dios. Pero no tiene que ser así, ¿va que no? Sino que tenemos que volver a la iglesia primitiva, hermano. Esa iglesia que era usada desde los niños hasta el más viejo por el Espíritu Santo y la guianza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que se atreve a hacer las cosas sin la guianza de Dios. Predican sin orar, predican sin buscar de Dios, van a la escuela y no hablan de Dios, van en el trabajo y no actúan como cristianos. Montón de cosas que demuestra que no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar lo que es la iglesia usada por el Espíritu Santo y vamos a pasar a un tema un poquito más que yo quiero tocarlo. Amén. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 17. Hechos 2, 17, para entrar en un tema un poquito más profundo. Amén. No más profundo, un tema más para los jóvenes. Gloria a Dios. Porque yo soy joven y quiero que los jóvenes escuchen esto también. Hechos 2:17. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vamos a desglosarlo ligerito, ¿verdad? Ya hablamos de que Dios puede usar a cualquier persona y que cada persona tiene acceso libre a Dios. Y que los evangelios y el libro de Hechos, que estoy viendo bien rápido, hermano, estoy viendo bien rápido, amén. Ahí me busca por YouTube o yo se la mando ahí por YouTube, gloria a Dios. La predicación después. Pero se muestra que cada persona es usada por Dios, amén. Usted sabe que ahora no, ahora hay gente que quiere ser gobernada por otra persona. Si es católico, quiere ser gobernado por Roma y por el Papa. Si tiene hijos, pues, si es papa, gloria a Dios. Los testigos de Jehová quieren ser gobernados por la torre del vigía, la atalaya, la watchtower. The watchman, así se dice en inglés. Si es mormón, quiere ser gobernado. ¿Por quién quiere ser gobernado? Por José Smith. Gloria a Dios, aquí hay gente educada, gloria a Dios. José Smith, por sus libros, pues ahorita que ellos tienen 12 apóstoles, ahí ustedes, ¿verdad? Ellos tienen sus 12 apóstoles también, que gobierna todo lo que son la iglesia mormona. Y cada religión y su secta quiere ser gobernado por otros hombres. Mientras que para nosotros los evangélicos pentecostales, ¿cuántos son pentecostales aquí? Me quiero asegurar porque no me quiero meter en problemas, gloria a Dios, si digo algo que no le vaya a gustar.
Pero nosotros los pentecostales creemos que cada persona es guiada directamente por Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso en nosotros no puede existir eso de que, mire, el hermano está más ungido que yo. Si el hermano Dios lo usa más que a usted es porque usted tal vez no se está sometiendo a Dios, pero no porque el hermano sea mejor que usted. Porque ahora los evangélicos pentecostales se han vuelto un poco idólatras, poniéndole el dominio y el poder a un solo hombre o a una sola mujer. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Bueno, yo sé que usted lo sabía, gloria a Dios. Solo se lo estoy recordando. Hay evangélicos que le han puesto el poder solamente a una sola persona. Si no dice el apóstol tal, yo no creo. Es que el predicador dijo tal cosa y usted no lee la Biblia, no estudia, no ora, no se somete, no hace nada, pero usted está viviendo del pastor de la internet, del hermano tal, del diácono tal, del hermano Oscarito. Ah, no, de mí no está viviendo. Viviendo de lo que enseña otro, pero usted no se somete a buscar la palabra de Dios. Cuando termine de predicar, algunos de ustedes van a ir a la casa y se van a dormir y no van a preguntarse, ¿será que el hermano Oscarito estaba diciendo la verdad o se estaba inventando o algo? ¿Qué? Algunos de ustedes van a ir a la casa y se van a ir a dormir. Van a ir a la casa y se van a acostar. Bueno, van a comer primero y después van a dormir. Van a comer, ver tele y después dormir. Pero no van a chequear y se les va a olvidar que usted tiene la responsabilidad de tener comunión con Dios. Porque el problema es que cuando somos gobernados por el hombre siempre nos va a fallar. ¿Sí o no, hermanos? Usted me tiene que hacer caso a mí mientras yo le diga a usted lo que la palabra de Dios dice. Usted le tiene que hacer caso al pastor mientras el pastor dice lo que la palabra de Dios dice. Usted le tiene que hacer caso al evangelista mientras el evangelista hace y dice lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer. Amén. Sino que hay gente muchos evangélicos que están dependiendo de otra gente. Y se les ha olvidado de que todos tenemos acceso libre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están alegres por eso? Un aplauso a Dios, amén. Ahora voy a hablar algo importante, amén. No sé cómo pensarlo, creo que voy a empezar con un testimonio. Gloria a Dios, voy a empezar con un testimonio, amén. Amén, yo vine a los 8 años, llegué a los Estados Unidos, ya estaba por cumplir 9 años, gloria al Señor. Y mire, hermano, de que yo tenía 8 años, amén. Pero no le voy a hacer muy larga la historia, amén. Pero tenía 8 años, pero tenía una vida, hermanos, tenía una mente completamente corrompida, gloria a Dios. Una mente completamente llenada de basura, gloria a Dios. Porque usted sabe de que los niños no son ignorantes, hermanos. Los niños saben cosas, amén. Usted no crea que ellos son ignorantes. Tal vez no entienden todo a profundidad, pero sí entienden cosas, gloria a Dios. Yo tenía 8 años, hermanos, y yo pasé muchas cosas en mi niñez, amén, que son muy fuertes para que usted la escuche. Y yo tenía deseos de exterminar ciertas personas cuando creciera, gloria a Dios. La gente como me mira tranquilo, dice, eso es mentira. No, era verdad. Tenía deseo de exterminar, de matar ciertas personas, gloria a Dios, cuando creciera, amén. Aunque como estaba tan niño, se me hacía tan largo que, mire que quería yo también suicidarme también de vez en cuando. ¿Por qué? Porque sentía que nunca se me iba a llegar el tiempo
de cumplir ese sueño que tenía de niño, de hacer daño a unas personas que me hicieron daño. La venganza, amén. Gloria a Dios. Uno hay que saber algo, hermano. La palabra de Dios dice que cada persona nace con una naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza a pecar. ¿Se sabe usted, verdad? ¿O quién no ha pecado aquí? Levante la mano para que... Amén, lo que no ha hecho nada malo aquí. Gloria a Dios. Wow. Qué raro que yo pregunte esto en todas las iglesias y nadie me dice, nadie me levanta la mano. Nacemos con una tendencia a pecar. Y yo creo que uno de los momentos que más resalta ese momento es cuando uno está pasando de la adolescencia a joven. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero dar para decir como testimonio, amén. Acepté a Cristo, gloria a Dios, a los 8 años, gloria a Dios. Y le voy a ser sincero, hermano, lo acepté de verdad. Gloria a Dios, amén. Lo acepté de verdad. Me acuerdo que yo pasé enfrente a aceptar a Cristo y me da risa porque acepté a Cristo y mire que nadie me dijo gracias, hermano, felicidades, hermano, que aceptó a Cristo, ni nada. Porque yo creo que la gente dice, que es un niño y el niño no, solo está jugando, solo está haciéndolo porque mira a los otros hacerlo. No, nadie me dijo, felicidades, hermano Oscarito. Pero acepté a Cristo a los 8 años, gloria a Dios, amén. Claro que uno tiene sus momentos donde uno cae, ¿verdad? Sus momentos débiles, porque no es que yo soy el Superman, amén. Porque sí, caí de la gracia un tiempo. Caí de la gracia desde los 16 años a los 17, casi a los 18. Y en ese tiempo yo estaba cometiendo muchos males, amén. Que algunos de ustedes ni se dieron cuenta porque no les preocupa la vida de los jóvenes y no se preocupa por ver si el joven está viniendo o no está viniendo a la iglesia. En ese tiempo que yo estuve fuera de la iglesia, me acuerdo que unos cuantos hermanos me hablaron de Dios, amén. Y me animaron a venir a la iglesia. Pero unos cuantos hermanos no lo hicieron. No me preocupe, hermano, que yo no les echo no los juzgo por eso, amén. Pero es importante de que ustedes, dama y caballero, se preocupe por animar a los jóvenes, gloria a Dios, amén. Y a los jóvenes que están aquí quiero hablar de un pecado que yo creo que es uno de los más grandes entre los jóvenes, el pecado sexual. Y solamente les quiero leer un pasaje bíblico que yo creo que ustedes lo pueden leer, hermano, para que se lo lea a su hijo o los muchachos que están aquí lo pueden leer. De uno de los pecados que más ataca a la juventud. Y con esto vamos a terminar, hermano. Porque queremos que todos seamos llenos del Espíritu Santo, pero hay que saber que Dios nos da instrucciones de cómo tratar con la juventud. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a Proverbios capítulo 7. Y vamos a leer bastante, hermanos. Y vamos a leer bastante porque a usted le gusta leer. Proverbios capítulo 7 del 1 en adelante, amén. Es lo que dice así. Hijo mío, guardas mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. Para que te guarde de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento.
el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Te vamos a estar leyendo, amén. Leímos bastante, amén. Es un pasaje que me impactó la vida, amén. Bastante a mí, gloria a Dios. Porque, hermano, cuando yo caí de la casa, yo me escapaba de mi casa. Cuando yo caí de la gracia, amén. Y andaba de noche ahí, hermanos, haciendo un poco relajo. Y si usted se fija bien, el joven siempre tiene esa tendencia a querer salir, a querer hacer algo, ¿verdad? Y mayormente, uno de los grandes problemas es de que quiere salir a cometer pecados sexuales, ¿verdad? No me diga usted que no sabe. Si usted mira las noticias, mejor dicho, si usted mira la iglesia aquí, usted mira que muchos jóvenes han pasado por este tipo de problemas, ¿amén? Y dice la Biblia que había un joven simple, ignorante, que dice que iba, dice, de noche a la casa de ella. Imagínese este joven saliendo de noche a ir a la casa de ella. Ustedes saben que hay muchos jóvenes que hacen ese tipo de cosas. Aquí ojalá que no, ¿verdad? Pero ha pasado de que muchos jóvenes salen de noche, se andan escapando, andan uniéndose con otra gente. Y yo creo que el problema número uno es, hermanos, de que, como dice Hechos 2:17, que el Espíritu Santo de Dios es para toda carne, jóvenes y ancianos. Yo creo que un problema principal es de que la iglesia ha dejado el poder de Dios y se ha vuelto a las emociones. Las emociones no son malas, porque Dios nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, del 18 en adelante. Los frutos del Espíritu. Dios nos da emociones buenas. Pero cuando se trata del Espíritu Santo de Dios, mucha gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo de Dios. No es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y usted mira que en muchas iglesias evangélicas hay un gran problema entre los jóvenes. Y el problema más grande está en que la gente dice, esos jóvenes no tienen a Dios, cuando la persona que dice eso tampoco es bautizada en el Espíritu Santo. Esos jóvenes están carnudos. Y usted no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no busca a Dios, no se somete en el Espíritu, no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué problema, verdad? Imagina usted un enfermo que le diga,
Imagine que alguien tenga SIDA y le diga, quítate a mí que tú estás enfermo. Ah, pero tú también estás lo mismo. Imagine en el hospital, un enfermo le diga al otro enfermo, quítate aquí porque estás enfermo. Me vas a contaminar cuando él también está enfermo. ¿Verdad? Es como cuando le echan lodo a alguien, cuando le tiran lodo, que usted tiene que agarrar el lodo para tirárselo, ¿va que sí? Pero usted se ensució la mano también. Entonces eso pasa que mucha gente, muchos padres, muchas damas, muchos ancianos, muchas ancianas, no se han llenado del poder del Espíritu Santo de Dios. Lo cual es una promesa para todos, hermanos. Para todos. Dice la Biblia que las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Si usted lee la palabra de Dios, habla de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Cuando la gente hoy no busca verdaderamente la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué será que no cambian los jóvenes? ¿Por qué será que usted no se llena del Espíritu Santo? ¿Por qué será que la iglesia no crece? ¿Por qué será que usted no es empoderado por el Espíritu de Dios para salir y predicar a esas almas? ¿Va que sí? No se preocupe, hermano, que aquí está para todos, aquí está parejito para todos. Para el hermano Oscar y para ustedes también. De que todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios y actuar bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Sino que la gente se ha vuelto a otras cosas menos a buscar el poder de Dios. Menos a vivir en santidad. ¿Verdad? Y entre los jóvenes ha habido muchos problemas. No estoy hablando de los jóvenes de aquí solamente, estoy hablando de los jóvenes de todas las iglesias evangélicas. Muchos jóvenes han salido de las iglesias y están dejando a los viejos, por así decirlo, ¿verdad? Porque no se está buscando la presencia, el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios ha sido prometido para cada uno de nosotros, hermanos, vimos que todos podemos ser usados por el poder de Dios. ¿Saben ustedes de que cuando yo fui director de misiones, me acuerdo que de los jóvenes, me acuerdo que decían, vamos a orar por las naciones, vamos a orar por África, vamos a orar por China, vamos a orar por toda Asia y por toda África. Yo siempre decía, hermanos, vamos a orar para que Asia y África ore por nosotros. ¿Sabe por qué usted? ¿Sabe usted por qué decía eso? Hermanos, vamos a orar para que todo África y todo Asia ore por nosotros. Porque África y Asia se están llenando del poder de Dios y las iglesias aquí en todo no se están llenando del poder de Dios. Usted mira los reportes de lo que está pasando en las iglesias allá, hermanos. Es verdad que tienen persecución, pero esa gente mira el poder de Dios más que todos nosotros juntos aquí. Ojalá que las iglesias de África y China estén orando por nosotros, pobrecitos nosotros. Porque ellos se están llenando del poder de Dios, de la presencia de Dios, guiados por Dios, experimentando a Dios, viendo a Dios. Y las iglesias aquí en muchas partes de Latinoamérica y en los Estados Unidos no se están sometiendo a Dios verdaderamente. Tenemos el nombre de pentecostal sin saber lo que estamos diciendo. Pero como le digo, hermano, esto es para todos. Es para usted, es para el hermano Oscar también. Aquí todos estamos parejitos. Amén. Tenemos que seguir buscando esa presencia de Dios, hermano. Cristo viene, hermanos. Y necesitamos esa presencia de Dios para poder ser una iglesia victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver si es verdad. Levante la mano si después que di la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo, el domingo usted fue a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Levante la mano.
¿Vio cómo no es verdad? Los agarré en la mentira. Vamos a quedar por el Espíritu Santo. Amén, dice. Y cuando van a la casa, no oraron por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si usted ya lo tiene, pues está bien. Estoy hablando de los que no han sido bautizados. Si usted ya habla en lenguas y ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo, está bien. Estoy hablando de los que no han sido bautizados. De la promesa. Hechos 2:39, miramos que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos, para cuantos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Siento terminar con ese versículo. Hechos 2, vamos a leer de vuelta, amén. Y con eso vamos a terminar. Gracias, hermano. Hechos 2:39. Y con ese versículo vamos a terminar. Así que póngase de pies y vamos a leer ese versículo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos los que Dios llama, para los padres y para los hijos, es